Anacayal fue uno de los mayores, de los grandes caciques, porque la organización social de los grupos tehuelche consistía en cacicazgos, pero a su vez esos caciques correspondían a un cacique de caciques, y Anacayal era uno de ellos, ¿no es cierto? Y eso se desarrolló mucho, estimulado por la lucha contra el araucano y la lucha contra el europeo, ¿no es cierto? Cuando se pierde la batalla, ya una de las batallas finales, era el fin de los tehuelches como etnia independiente. Llega un momento que, bueno, Roca lo vence, lo hace prisionero, junto con toda su familia, y lo destina a Martín García. El destino de los presos era terrible. Para el tehuelche, el mar era una cosa prohibida. Por religión tenían prohibido ver el mar, ¿cierto? Cuando los embarcaban, el tehuelche dejaba de ver la línea de costa, se enloquecía, se volvía loco, se suicidaban. Entonces era mucho más que una prisión eso. Y Nacayal, con su familia, al poco tiempo vinieron al Museo de la Plata, porque en ese momento Francisco Moreno, el Perito Moreno, intercedió para que pueda venir acá. De hecho, Nacayal y su familia lo habían ayudado mucho al Perito Moreno cuando él había estado en sus expediciones por Patagonia. Un guerrero, un grupo de guerreros, acostumbrados a la vida libre, ¿te das cuenta? En las estepas patagónicas, lo trasladás a la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Lo metés en un edificio de la ciudad de La Plata, y dentro de ese edificio estaban confinados a 4, 5, 6 cuartos, por eso muchos dicen estaban encarcelados. Las condiciones de vida que se hacían cada vez más difíciles para ellos, los llevó a una degradación moral, física y moral tal que los llevó a la muerte a todos. Lo que se sabe, lo que mencioné él y algunos otros datos acá, es que él no se arrojó por ninguna escalera ni nada, murió de muerte natural o alguna enfermedad desconocida en ese momento. Lo que sí se sabe es que hizo un ritual mirando al poniente, al sol, un ritual tehuelche, y que estaba vestido con sus ropas tradicionales y pintado. O sea, entonces él murió y esa misma noche, junto con algunos miembros de su familia, fue despellejado, ¿no? Digamos, para poder mantener el esqueleto en el museo, ¿no? Lo primero que se hace es disecarlo, sacarle el cerebro, ¿no es cierto? Se lo seca totalmente. En aquel momento, uno de los grandes argumentos era que el indio, ¿no?, en general, era inferior al europeo porque tenía un cerebro menos desarrollado. Ellos lo que hacen con la disección de Nacayal y la disección de todos los otros, todos fueron disecados, era querer, entre otras cosas, querer demostrar que el cerebro del indio era exactamente igual al cerebro del europeo. Ceballos, por ejemplo, que era un científico muy destacado, él estaba convencido de que, está bien, el indio era un ser inferior.
No eran todos los científicos los que pensaban así. De hecho, Moreno no pensaba eso. Roca nunca lo nombra a Moreno como alabándolo, lo alaba Ceballos, al que le decía que el indio era un ser inferior, ¿te das cuenta? Porque le servía a él para su propio trámite bélico, ¿cierto? Fue el primer caso de que las dos cámaras aprobaron para que se restituyeran los restos de Inacayal a sus descendientes en la provincia del Chubut. Vinieron representantes indígenas junto con representantes del Ministerio del Interior al Museo de la Plata. En la zona del sector donde está el director estaban los restos óseos que estaban en una pequeña urna, se entregaron, se hizo un acta, se elaboró un acta ahí, se llevaron de acá al aeropuerto de La Plata, de ahí en un avión de la Fuerza Aérea llegaron a la localidad de Esquel, ahí se hizo otro homenaje en Esquel, y después lo llevaron a Teca, donde habían hecho en la cima de un cerrito un lugar semejante a una especie de chenque, de tumba indígena, donde quedó depositada la urna con los restos óseos, y también se hicieron en este lugar, en Teca y en Esquel, varios rituales. De alguna manera terminó siendo un botín de guerra, junto como tantas otras cosas, ¿no? O sea, no solo los blancos se apropiaron de las tierras, de los recursos, sino que también se apropiaron de los restos humanos, de la tradición, ¿no? de las cosas que son más caras y más profundas en el sentimiento de un ser humano, que es sus antepasados, ¿no? Entonces esto está dentro de las técnicas de apropiación, de las técnicas de conquista.